Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a iniciar la clase de física, ¿sí? El día de hoy vamos a ver fotones, electrones. Es una clase bastante interesante. Pero primero, listo. ¿Qué es lo que debo saber acerca del coronavirus? ¿Qué es? Los coronavirus son una familia de virus que suelen afectar solo animales, regularmente. El nuevo se llama CoV-2. Es uno de los que pueden transmitirse a las personas. Este se transmite por contacto con animales infectados o secreciones de tos u estornudos que entran por los ojos, la nariz y la boca. ¿Qué causa? El CoV-2 causa una enfermedad que se llama COVID-19 y sus síntomas incluyen síntomas comunes como la gripe común, fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos, diarrea y dolor abdominal. Los más graves generalmente en personas de avanzada edad o con problemas inmunitarios o enfermedades preexistentes, neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal o la muerte. ¿Cómo actuar? De la misma manera que frente a cualquier enfermedad infecciosa respiratoria. La higiene es muy importante, la higiene de manos frecuentemente. Evitar el contacto estrecho con personas con signos de afección respiratoria como tos y estornudos. Debemos tomar en cuenta también que hay personas que son asintomáticas y pueden estar portando el virus sin saberlo. Por eso debemos guardar una distancia prudente entre personas, porque no sabemos si sean portadores del virus. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar es muy importante. Cubrirse la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables de preferencia para que estos sean descartados luego de ser utilizados. Listo. Empezamos. Interacción de la radiación con la materia. El conocimiento de la interacción de la radiación con la materia es muy importante, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista básico, también como el aplicado. Se les da muchos usos tecnológicos e industriales, ¿sí? A la radiación. Estos están basados en una capacidad de penetración en la misma materia y en el depósito de energía en los medios materiales. Las radiografías son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. En la radioterapia, ¿qué se busca? Se busca depositar energía en los tejidos malignos, ¿sí? Para eliminarlos. Esta radioterapia las hacen a las personas que tienen cáncer, ¿no? Y la protección radiológica. Los procesos de interacción entre la radiación y la materia, ¿sí? Estos son la base de los dispositivos detectores de radiación. Y estos procesos son aquellos que determinan la sensibilidad y eficiencia de los sistemas que los detectan. Al mismo tiempo, ¿sí? hay los procesos de interacción. Estos procesos de interacción pueden interferir a las medidas experimentales, ¿sí? Perturbando o interfiriendo a la radiación que se desea estudiar. Ya sea porque las partículas son desviadas, ¿sí? Incidentes de su trayectoria original, o bien porque son absorbidas antes de que éstas sean detectadas. La radiación ve a la materia en términos de sus constituyentes básicos. Esto quiere decir un agregado de electrones y núcleos y sus constituyentes. ¿Sí? Aquí tenemos los electrones, que de hecho hay más, ¿no? Pero es para fines representativos. Y este es el núcleo. Los electrones están libres en los orbitales y en el núcleo están los protones y los neutrones, quienes están muy, muy unidos, ¿sí? Ese es el núcleo.
Dado que por cada Z electrones, o sea, cada cierto número de electrones, las interacciones con los electrones serán mucho más abundantes que con los núcleos, porque ustedes, como pueden ver, están en sus órbitas, ¿no? Están en unos llamados orbitales, así como la Tierra gira alrededor del Sol, algo parecido. También que la radiación interactúe y por algún lado, por algún proceso, ¿sí? Con un núcleo o con un electrón. Y esto depende del tipo de radiación, de la energía y del medio del material en donde se está propagando. Ya. Como un ejemplo, podemos imaginar un haz de partículas alfa incidiendo sobre una lámina de oro. Estas partículas pueden sufrir una dispersión elástica con un núcleo vía fuerzas columbianas. Interactuar electromagnéticamente con un electrón atómico o ser absorbidas en una reacción nuclear, produciéndose luego las partículas de reacción. Otros procesos también pueden tener lugar. Cada proceso tiene una probabilidad de ocurrencia, la cual viene dada por las leyes de la mecánica cuántica. Aquí tenemos un cuadro, ¿sí?, donde nos muestra el tipo de radiación, la masa, la carga, ¿sí? Tenemos el tipo de radiación, la radiación electromagnética, como los rayos gamma y los rayos X, ¿sí? La masa es igual a 0 y no tienen carga eléctrica. Los neutrones, la masa es diferente de 0, si tienen masa, pero no tienen carga eléctrica los neutrones. Radiación beta tiene electrones negativos y electrones negativos y protones, que son los positivos. Los electrones son los negativos y los protones son positivos. La masa es diferente de 0 y estos sí tienen carga eléctrica. Las partículas pesadas, como los protones, deuterones, partículas alfa y otros iones pesados, son diferentes de 0 su masa y tienen carga eléctrica. Sí, esta tabla es la clasificación de las radiaciones de acuerdo al tipo de partícula y su masa y carga eléctrica. Estos 4 tipos de radiación nos presentan características marcadamente diferentes en sus formas de interactuar. Estas interactúan con la materia de diferente forma, ¿sí?, porque tienen diferente masa, tienen carga eléctrica y no todos tienen la misma carga eléctrica. En el caso de los rayos gamma y los rayos X no tienen carga eléctrica. Y por esa razón nosotros le damos un tratamiento por separado a cada uno de ellos. Tenemos también las partículas con carga eléctrica. Estas interactúan en forma directa con el medio material en donde se están propagando, ¿sí?, a través de fuerzas. Existe un espesor tal que les frenará totalmente. O sea, este espesor sería una fuerza que les va a frenar totalmente. Debe existir una fuerza. La radiación electromagnética en neutrones. En el alcance de su recorrido en el medio es indefinido, ya que cuando estas partículas están interactuando, son absorbidas o son dispersadas, ¿sí?, de las en un solo evento. O se absorben o se dispersan. Estos tipos de procesos diferentes de interacción son permitidos para cada tipo de partícula, nos permiten entender las características particulares de cada radiación, ¿sí?, como el poder de penetración de cada tipo de radiación en la materia, la dificultad o la facilidad de detectarla en el riesgo para los organismos vivos, ¿sí?, porque también nosotros sufrimos riesgo con alguna de estas radiaciones. Por ejemplo, las radiaciones gamma son muy, muy dañinas. Los efectos más comunes producidos y los rayos X también son muy dañinos. Por eso no es tan bueno hacerse las radiografías, esos son los rayos X. Los efectos más comunes producidos por la interacción de la radiación con la materia son la ionización y la excitación atómica del material absorbente. La energía promedio que se necesita para producir la ionización de un elemento depende de su número atómico, ¿sí? Esto lo ven en química.
En los elementos ligeros es del orden de las decenas, ¿ya? Y aunque toda la energía producirá ionizaciones, una radiación de energía de unos pocos milivoltios es capaz de producir unos 100.000 pares de iones de electrones en el aire. Aquí tenemos los alfa protones, ¿sí? Los alfa y protones son de corto enlace y de trayectoria recta. Y el frenamiento de ionización es gradual. Tenemos los electrones y los positrones, tienen un alcance medio, tienen una trayectoria quebrada, si pueden ver aquí, ¿sí? Y el frenamiento de ionización es gradual. Acá tenemos los rayos gamma y los rayos X, estos son de largo alcance. La desaparición del fotón interactuante, ionización por electrones secundarios. Esta se realiza la ionización por electrones secundarios. Y los neutrones, que también son de largo alcance, tienen una trayectoria quebrada parecida a la de los electrones y positrones. El frenamiento en pasos bruscos, ionización por iones secundarios. ¿Qué es el fotón? El fotón no tiene masa y tampoco posee carga eléctrica. Este no se desintegra en el vacío. El protón tiene dos estados posibles de polarización. La estructura del fotón no se determina por las tradicionales distribuciones de quarks de valencia, como en un protón, sino por fluctuaciones del fotón puntual en una colección de patrones. ¿Sí? Los quarks de valencia y lo de la ionización, eso ya lo deben haber visto en química. Interacción de fotones. Los fotones pueden interactuar con los átomos de la placa mediante 4 procesos. Tenemos el proceso fotoeléctrico, la producción de pares, Thomson y Compton. En todos ellos ocurre la eliminación de fotones de haz. ¿Cómo se realiza la absorción de los fotones? Este efecto se caracteriza por el hecho de que un fotón de suficiente energía es capaz de expulsar un electrón. Sí, debe tener suficiente energía para que este electrón pueda ser expulsado del átomo y aumentar su nivel energético, ¿ya? Hasta la banda de conducción del material. Los fotones se absorben en los procesos de reversión temporal. Tenemos el estado de reposo, el estado de absorción del fotón, aquí tenemos, y el estado excitado, que ya ha sido expulsado. Como ejemplo, un átomo cuyos electrones de valencia efectúan una transición entre dos niveles de energía electrónica, el fotón resulta entonces destruido en la operación de la energía electromagnética. Es absorbida y convertida en energía electrónica. ¿Cómo se realiza la dispersión de fotones? Es una desviación de partículas con respecto de la dirección inicial del movimiento, y esta es provocada por la interacción entre ellos. Tenemos dos tipos de dispersión. Tenemos la dispersión elástica y la dispersión inelástica. En la dispersión elástica, el fotón colisiona o choca con un electrón interno y firmemente unido al átomo. Y este produce un cambio de la dirección del fotón sin perder energía. En la dispersión inelástica se da donde la colisión de un fotón con un electrón externo, acá es interno en la elástica, acá es con un electrón externo débilmente unido. No está firmemente unido, sino acá es débilmente unido al átomo. Este produce un cambio en la dirección del fotón y ahí sí existe pérdida de energía. Los electrones. Los electrones son los tipos más importantes de partículas subatómicas. Estas son combinadas con protones y neutrones para crear los átomos, ¿sí? Los electrones son mucho más pequeños que los neutrones y protones. La masa de un simple neutrón o protón es más de 1800 veces mayor que la masa de un electrón. Imagínense cuán grande es, ¿no? No es tampoco que son grandes como nosotros, pero es a escala, están diciéndonos. Él tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Muy pequeñito.
electrón es una partícula de carga negativa, con una magnitud llamada algunas veces carga elemental o carga fundamental. ¿Sí? Por esto decimos que tiene carga -1. Y los electrones se pueden encontrar en diferentes niveles de energía dentro de un átomo. Cuando estos se mueven de un nivel de energía a otro, ellos absorben o emiten un fotón. Los electrones de diferentes átomos tienen diferentes energías asociadas con la atracción entre sus niveles de energía. Una gran cantidad de electrones pueden fluir, ¿sí? Cuando son expuestos a un campo eléctrico o a un campo magnético. A un flujo de electrones se le conoce como una corriente eléctrica, eso ya estudiamos. Todos estamos familiarizados con el flujo de la electricidad en el cableado de nuestras viviendas, ¿verdad? Las corrientes eléctricas también pueden fluir fuera de los cables. Por ejemplo, en la capa de la atmósfera de la Tierra, en iones y electrones conocida como ionosfera. ¿Sí? Aquí tenemos en este gráfico un cuerpo negativo. Tenemos un cuerpo negativo, los electrones van de izquierda a derecha, ¿no? Un cuerpo negativo pasa el electrón a un cuerpo positivo. Estos electrones también se desprenden con frecuencia de sus átomos debido a la carga que tiene el electrón, ¿sí? Y a estos se les denomina como electrones libres y estos pueden ser acelerados a velocidades muy altas por unos llamados campos eléctricos y también por campos magnéticos. Estos electrones libres energéticos son una forma de radiación de partículas. A los electrones se les consideran como fermiones porque tienen un spin semi-entero. El spin es la propiedad cuántica de las partículas subatómicas, la cual indica el movimiento angular intrínseco de una partícula. La partícula de antimateria correspondiente al electrón es el positrón. Aquí tenemos un cuadrito donde nos explica las funciones del electrón, ¿sí? Como conductor y como semiconductor. En ciertos materiales, como el cobre, la plata y el aluminio, son excelentes conductores, ¿sí? Y por otro lado, ciertos aislantes, como el diamante o el vidrio, son muy malos conductores. Ya sabemos qué es conductor y cuáles son malos conductores, ¿verdad? Y semiconductor, ¿cuáles son? Entre los semiconductores comunes encontramos elementos químicos y compuestos como el silicio, ¿sí? Del cual están hechos los transistores, el germanio, el selenio, el arseniuro de galio, el seleniuro de zinc y el telururo de plomo. Son semiconductores, pero el que más se usa también es por su costo, es el silicio, es un semiconductor, es un elemento químico. En este gráfico nos podemos dar cuenta dónde está el núcleo. Aquí están los protones y aquí tenemos los electrones. ¿Sí ven? Aquí tenemos los electrones libres. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? La tareita va a ser un resumen. ¿Ya? Nada más. Va a ser un resumen acerca de toda la clase, porque como no tienen los libros, no pueden hacer los talleres, ¿sí? Que serían 2 talleres de libro. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, si no tenemos preguntas, realice un resumen, hágalo en hojitas recicladas, lo que tenga, y nos vemos la siguiente clase. Ya les voy a enviar el enlace de la prueba, ¿sí? Hasta la siguiente clase, chicos. Lávense las manos. Nos vemos, Lisa. Nos vemos. Si sale de casa, protéjase, no use alcohol. Use alcohol, protéjase, use alcohol. Y mascarilla. ¿Listo? Chao, chicos.